Hola a todos y a todas, soy Sergio Anchorena, me conocen como El Pollo y soy el profesor adjunto de la Comisión 1. A lo largo de estos 3 videos que van a estar colgados en el campus, vamos a ver la unidad 4, el consumo, el ahorro y la inversión. En el programa de la asignatura aparecen justamente estos 3 temas, el consumo, el ahorro y la inversión, y el objetivo es poder desarrollar el tema respecto de cuáles son los factores que afectan las decisiones de las familias, sea tanto para consumir, sea tanto como para ahorrar. Y lo mismo respecto de las empresas, cuáles son los factores que hacen que una empresa decida invertir, cuánto o no invertir. En relación con eso, es importante que ustedes tengan en cuenta que ustedes tienen la bibliografía disponible en el dossier de la unidad 4 y ante cualquier discrepancia que haya entre lo que yo presento en el video y lo que dice el dossier de la unidad 4, el desempate es en favor del dossier de la unidad 4. Respecto de esto, tengan en cuenta que esto va a ser una clase y por lo tanto esto que están viendo va a ser mi pizarrón y la idea es que ustedes lo tomen como tal y puedan tomar apuntes si les interesa, parar el video, reiniciarlo y avanzar en consecuencia. Dicho esto, vamos a mirar el consumo y la inversión dentro del Producto Bruto Interno. Ustedes ya en cuentas nacionales vieron el tema del Producto Bruto Interno que tenía entre sus componentes el consumo privado, la inversión bruta interna, el consumo del sector público, el consumo gubernamental y el saldo externo, esto es las exportaciones menos las importaciones. En particular, llamamos sector privado aquel que se compone del consumo de las familias y la inversión de las empresas. Llamamos sector público a la parte de la inversión que realiza el gobierno, el Estado, y el consumo que realiza el Estado. Y llamamos sector externo a el saldo externo o a las exportaciones menos las importaciones. Si nosotros miramos esto en la composición del Producto Bruto Interno, son los datos del cuarto trimestre del 2019, el último dato disponible, vemos el peso relativo de cada uno de estos elementos. El consumo privado de las familias representa el 64%, la inversión bruta interna es el 17%, del cual el 16% es inversión privada y el 1% es inversión pública. El consumo del gobierno, que representa el 14% del PBI, y el saldo externo, que es del 5% en ese cuarto trimestre. Acá, dos observaciones importantes. El saldo externo puede ser positivo o negativo. Justo en este trimestre dio positivo, pero a nivel anual en 2019 fue negativo, lo mismo que en el tercer trimestre. Sin embargo, aunque parezca que su incidencia es muy baja dentro del Producto Bruto Interno, cada uno de los elementos que lo componen, esto es las exportaciones y las importaciones, tienen un peso similar al consumo del sector público, solo que se compensan en gran parte entre sí. El sector privado que nos va a ocupar en esta unidad tiene un peso del 80%, 64% del consumo y 16% de la inversión privada. El sector público tiene un peso relativo del 15% y el sector externo del 5%. Vemos que el sector privado, el consumo y la inversión privada, los temas de esta unidad, tienen un peso muy importante en el Producto Bruto Interno. Por eso vamos a partir de estos dos elementos que son fundamentales para el análisis de lo que viene después, que va a ser el modelo keynesiano en la próxima unidad de esta materia. Nosotros ya habíamos visto el circuito económico como la representación simplificada de una economía en la primera unidad de la materia, donde teníamos las familias o unidades de consumo, las empresas o unidades de producción, y lo que vamos a mirar acá es solo el flujo monetario. Recordemos que en macroeconomía todo se mide en dinero. Las familias en el mercado de bienes y servicios hacían su gasto en consumo, que era lo mismo que el ingreso total por ventas de las empresas, que era lo mismo en ese circuito que los costos de producción y que era lo mismo que el ingreso disponible de las familias, porque teníamos los supuestos de que las familias no ahorraban, las empresas no invertían, no había Estado ni sector externo.
Lo que vamos a hacer ahora es levantar dos de estos supuestos y vamos a tener el ahorro de las familias como un componente a estudiar en este circuito y la inversión de las empresas, donde ahora el ingreso por venta de las empresas va a ser tanto el gasto en consumo de las familias como la inversión de las empresas. Los primeros dos videos, los episodios 1 y 2, se van a ocupar de cómo toman decisiones las familias respecto de cuánto gastar en consumo y cuánto ahorrar de su dinero. El tercer video se va a ocupar de la inversión de las empresas. Tenemos, como teníamos en la demanda, una función de la demanda, aquí tenemos una función de consumo que trata de explicar de qué depende el gasto en consumo de las familias. La función de consumo expresa de qué depende la cantidad de dinero que dedican las familias al consumo en un periodo de tiempo, generalmente un año. O sea, se mide en la misma escala temporal que el Producto Bruto Interno y es una variable flujo. Usando la misma notación funcional decimos el consumo es función de los determinantes. El primer determinante es el ingreso disponible de las familias, que ya calcularon ustedes en las cuentas nacionales a partir del PBI. El segundo componente es la posesión de otros activos líquidos, tales como dinero, bonos, divisas, que generalmente son productos de ahorros anteriores de esta generación o de generaciones anteriores en forma de herencia. La proporción o la relación entre el porcentaje de población urbana y población rural, porque la población urbana dedica más dinero al consumo que la población rural. Las expectativas respecto de los precios y los ingresos en el futuro, en el corto plazo, y el acceso al crédito, ya que sin ahorros y sin dinero podemos gastar en consumo, podemos consumir haciendo uso del crédito. Estos serían los determinantes del consumo, puede haber otros particulares, y tienen una relación directa o una relación inversa con la cantidad de dinero que se gasta en consumir bienes y servicios. En el caso del ingreso disponible, aumenta el consumo cuando aumenta el ingreso disponible, es una relación directa, lo mismo con otros activos líquidos, lo mismo con el aumento de la proporción de la población urbana respecto de la población rural. Las expectativas, depende de cuáles sean las expectativas, si en el futuro no va a tener más o menos ingresos, si en el futuro los precios van a ser más o menos altos. Y respecto del crédito, tiene dos componentes, el plazo y la tasa de interés. Respecto del plazo, cuanto más plazo nos dan para pagar un crédito, más dedicamos dinero al consumo, y cuanto más alta es la tasa de interés, menos dinero dedicamos al consumo porque estamos menos dispuestos a sacar un crédito para consumir. Y vamos a usar el mismo supuesto que usábamos en la demanda, que era el ceteris paribus, que es suponer que una gran parte de los determinantes no cambian y que solo cambia el ingreso disponible. Esto nos da como resultado la curva de consumo. La curva de consumo es una función también, pero es una función que tiene un solo determinante o una sola variable y por lo tanto la podemos representar en un gráfico como una línea. Curva recta igual se llama curva de consumo y nos expresa la cantidad de dinero que las familias de un país están dispuestas a destinar al consumo para cada nivel de ingreso disponible en un periodo de tiempo ceteris paribus, si los demás determinantes no cambian. Aquí dos observaciones para construir la curva de consumo. La primera es la ley psicológica fundamental, que fue enunciada por Keynes, que dice que a medida que aumenta el ingreso disponible, el consumo aumenta. Esto es la relación directa que está expresada con el signo más, pero cada vez en menor proporción. O sea, a mayores ingresos se dedica menos al consumo y a menores ingresos se dedica más al consumo. Y el otro es el concepto de consumo autónomo, que es un concepto que señala que aún en ausencia de ingresos existe un nivel de consumo por parte de las familias que se solventa ya sea con el ahorro de periodos anteriores o bien comprometiendo el ahorro de periodos futuros. Así como tenemos una función de consumo, también tenemos una función de ahorro. En este caso la pregunta es, ¿de qué depende el ahorro de las familias? Pero sabemos que el ingreso disponible solo puede destinarse o bien al ahorro o bien al consumo, por lo tanto, el ahorro va a ser la cantidad de dinero que las familias no dedican al consumo en un periodo de tiempo, generalmente un año. Otra vez, una variable flujo, otra vez en el mismo periodo que el Producto Bruto Interno.
Así que si sabemos que el ingreso disponible se reparte entre consumo y ahorro, el ahorro va a ser el ingreso disponible menos el consumo. Sin embargo, existen ciertos determinantes o motivos que tienen que ver con la disposición a ahorrar por parte de las familias. Hay distintas teorías, una de ellas, la del ciclo vital, dice que nuestro ingreso varía a lo largo de nuestra vida con un máximo que generalmente se encuentra a la mitad de nuestra vida laboral. Entonces, en los momentos de más ingresos tiene sentido ahorrar para seguir manteniendo el mismo nivel de consumo hasta el último de nuestros días. También esto permite interpretar el ahorro como un consumo futuro, un consumo diferido. Lo que se ahorra hoy se ahorra para poder gastarlo mañana, ya sean nosotros mismos o las futuras generaciones. Otra de las teorías habla del ahorro como precaución. Es una explicación que nos resulta muy familiar. Nadie quiere quedarse sin dinero para casos de algo que ocurre imprevisto. Este sería un motivo del ahorro, que es tener una suma de dinero preparada para esos imprevistos. Y finalmente, el ahorro también está vinculado al legado o a la herencia, que tiene que ver con dejar un dinero disponible para el consumo de las generaciones futuras, que lo mencionamos cuando hablamos de los activos líquidos. Vamos a ver ahora algunos de los conceptos centrales de la teoría del consumo, que son la propensión media y marginal a consumir. Para un determinado nivel de ingreso, uno puede hacerse algunas preguntas. La primera es, ¿cuánto se dedica en promedio al consumo del ingreso disponible? Recordemos que aquí cuando hablamos de consumo estamos hablando de una variable agregada, es el consumo de todas las familias del país en el periodo de tiempo que se está analizando. Y la respuesta a cuánto se dedica en promedio al consumo del ingreso disponible surge de dividir el dinero que se gasta en consumir dividido el ingreso disponible, y el nombre es propensión media a consumir. Otra pregunta es cuánto se dedica en promedio al ahorro del ingreso disponible, y la respuesta es la propensión media a ahorrar, que resulta del monto que se dedica al ahorro dividido el total del ingreso disponible. Cuando hay un incremento del ingreso, las preguntas que nos hacemos son: ¿cuánto se dedica de cada peso adicional de ingreso al consumo? Y la respuesta es la propensión marginal a consumir, que es el incremento del consumo dividido el incremento del ingreso disponible. Y finalmente, ¿cuánto se dedica de cada peso adicional al ahorro? Y la respuesta es la propensión marginal a ahorrar, que es el incremento del ahorro dividido el incremento en el ingreso disponible. Respecto de la propensión media y marginal, nos interesa también tener respuesta para otras preguntas. La primera pregunta es: ¿cuánto suman las propensiones medias? Recordemos que el ingreso disponible podría dedicarse o bien al consumo o bien al ahorro, y sabemos por matemática que si dividimos los dos miembros de una igualdad por el mismo valor, la igualdad se mantiene. Lo que vamos a hacer es dividir esta igualdad por el ingreso disponible. El ingreso disponible dividido a sí mismo nos da 1, y el consumo dividido el ingreso disponible nos da la propensión media a consumir, y el ahorro dividido el ingreso disponible nos da la propensión media a ahorrar. Por lo tanto, la propensión media a consumir más la propensión media a ahorrar van a dar el valor 1. Estos coeficientes tienen un amplio rango de variación. La propensión media a consumir da entre 0 e infinito, y la propensión media a ahorrar, que es la diferencia con el 1, da entre 1 cuando la propensión media vale a consumir y menos infinito cuando la propensión media a consumir vale infinito. En realidad sería menos infinito más 1. Pero como los infinitos en esta materia no nos van a interesar, cuando nos dé esos valores que surgen de dividir por 0, simplemente vamos a poner un guión y decir que no existe. Pero lo que sí nos va a interesar es un valor muy importante, que es cuando la propensión media a consumir vale 1, porque eso se interpreta diciendo que el consumo es exactamente igual al ingreso disponible y por lo tanto el ahorro vale 0 y la propensión media a ahorrar también vale 0. ¿Cuánto suman las propensiones marginales? Bien, hacemos más o menos lo mismo, pero ahora con los incrementos. Ante un incremento del ingreso disponible, ese incremento se va a poder destinar ya sea a incrementar el consumo, ya sea a incrementar al ahorro.
y volvemos a dividir los dos términos de la igualdad por el mismo valor, que ahora es el incremento del ingreso disponible. El incremento del ingreso disponible dividido a sí mismo va a dar 1, y el incremento del consumo dividido el ingreso disponible es la propensión marginal a consumir, y el incremento del ahorro dividido el incremento del ingreso disponible es la propensión marginal a ahorrar. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar también dan 1. Pero en este caso los valores tienen un rango más restringido y todos los valores pueden interesarnos. Tanto la propensión media marginal a consumir como la propensión marginal a ahorrar están entre 0 y 1. La propensión marginal a consumir, ya lo dijimos, se interpreta como cuánto de cada peso adicional se dedica al consumo, y la propensión marginal a ahorrar se interpreta como cuánto de cada peso adicional se dedica al ahorro. Y entre las dos nos van a dar el peso adicional del ingreso, que es el límite de la suma entre ambas. Finalmente, ¿cómo se ve esto en los gráficos y qué cuentas podemos hacer con estas fórmulas? ¿Cómo se ve todo esto? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo episodio y en este nos despedimos por ahora. Esto continuará.